Bien, esto es lo que sucedió con Stephen Burnett y Eden Smith. Ellos salieron, predicaron el Evangelio, bautizaron muchas personas, pero a diferencia con Jared, ambos tuvieron serios problemas. Jared Carter, por un tiempo, eh, él se alejó de la iglesia, pero después volvió nuevamente, confesó sus pecados, fue aceptado en la iglesia y murió si no me equivoco, murió ahí en Illinois. Pero Steve Burnett, luego de predicar el evangelio, ser un buen misionero, se sintió muy descontento por lo que le pasaba. José Smith escribió que Steve Burnett le interesaba muchísimo tener dinero. Dice que él podría vender su alma por 50 monedas. Em, Eh, Steven Burnett se alejó de la iglesia, se unió con algunos apóstatas de la iglesia y nunca más volvió. Bueno, ahora vamos a volver a lo que habíamos dejado, que es la sección 77. En la sección 77, cuando José Smith estaba traduciendo, revisando, dijimos que había llegado a la parte de Apocalipsis de Juan. Em, Se cree que cuando él llegó hasta hacer la, mm, el, hasta los ver, perdón, se me confunden las palabras. A veces digo capítulo y por decir versículos. Em, Cuando él llegó a los versículos 11 es cuando ocurrió un serio problema. Él estaba en la casa de John Johnson, estaba cuidando a sus nuevos hijitos adoptados que eran el papá de estos niñitos era el elder Murdoch, él andaba predicando el evangelio, Emma y José lo cuidaron muy bien, le pusieron, le dieron nombres, como era un varoncito y una nena, al varoncito le puso como nombre José. Pero en ese momento, esa noche, los niñitos estaban muy enfermos, estaban muy serios. Emma estaba cuidando a la nena en su cama, José Smith se estaba cuidando al varoncito, se habían ido al comedor o a otra habitación cerca de la puerta de entrada. El bebé lloraba muchísimo. Y José no podía calmarlo, tuvo así por mucho tiempo, hasta que por fin el bebé dejó de llorar. José Smith también estaba muy cansado. Los dos se durmieron. La historia de lo que sucedió en ese momento la podemos encontrar en, en lo que se conoce como enseñanza de los presidentes de la iglesia. Si nosotros vamos a enseñanza del presidente de la iglesia, buscamos, eh, déjame que la encuentre acá, mantengamos firmes a través de de las tormentas de la vida. En este capítulo 19, José cuenta lo que sucedió. Él dice, eh, la noche del 24 de marzo de 1832, José Smith había permanecido levantado hasta tarde cuidando a su hijito José, de 11 meses. Estaba enfermo de sarampión, su hermanita la melliza también. La familia Smith vivía entonces en casa de los John Johnson, en Hyron, Ohio, cuando el profeta finalmente se había quedado dormido en una cama portátil y irrumpió en la casa una turba compuesta de 12 o más hombres que habían estado bebiendo whisky. El profeta describió después lo sucedido aquella terrible noche. También cuentan algunos que José Smith tenía un perro
que avisaba de cualquier persona que se acercaba a la casa, o John Johnson creo que era, el perro de John Johnson, avisaba a cualquier persona que se acercaba a la casa, pero esta turba había envenenado al perro, por eso nadie pudo escuchar a las personas llegar a la casa de John Johnson, y José Smith estaba muy cansado, él estaba durmiendo profundamente. Dice, la turba abrió la puerta, en un instante rodeó la cama, y cuando quise darme cuenta, esa turba enfurecida me arrastraba hacia afuera. A la salida hice un esfuerzo desesperado por librarme, pero solo pude soltar una pierna, con la cual di un puntapié a uno de los hombres, que cayó en los escalones de la entrada. Inmediatamente volvieron a dominarme y juraron que me matarían si no dejaba de defenderme, por lo que me quedé quieto. A continuación me agarraron de la garganta y apretaron hasta que perdí el aliento. Cuando volví en mí, mientras me arrastraban a unos 150 metros de la casa, vi al elder Rigdon, Cedar Rigdon, tendido en el suelo, a donde lo habían arrastrado de los talones. Supuse que estaba muerto. Empecé a suplicarles diciendo, espero que tengan piedad y no me quiten la vida. A lo cual me respondieron, pídele ayuda a tu Dios, nosotros no tendremos ninguna piedad. Después de discutirlo entre sí, los de la turba decidieron no matarme, esto relató el profeta, sino golpearme y rasguñarme, dice, o le decimos también rascuñarse, bien romperme la camisa y los pantalones y dejarme desnudo. Corrieron a buscar un cubo con brea y uno de ellos exclamó lanzando un juramento, echémosle brea en la boca. Tratando de meterme en la boca la paleta con brea, volví la cabeza a un lado hacia otro, por lo que no pudieron hacerlo. Y me gritaron, deja la cabeza quieta, así te damos brea. Luego intentaron forzar en mi boca un frasco que se rompió contra mi diente. Ese frasco tenía veneno. No pudieron suministrar este veneno. Cuando forzaron ese frasco en sus dientes, le rompió uno de sus dientes. A partir de allí, José Smith, cuando él hablaba, se le escuchaba un sonido que le salía por la falta de este diente roto. Dice, me arrancaron a pedazos toda la ropa, excepto el cuello de la camisa, y un hombre se echó sobre mí y me rasguñó el cuerpo con las uñas como un gato salvaje. Estaban todos como endemoniados realmente. Después me dejaron y traté de levantarme, pero volví a caer. Me limpié la brea de la boca para respirar mejor. Pasando un rato comencé a reponerme y a levantarme. Vi dos luces. Me encaminé hacia una de ellas, que era la casa del señor Johnson. Cuando llegué a la puerta, la brea me hacía parecer como cubierto de sangre, porque la brea no era una negra, sino era rojiza. Y al verme, mi esposa pensó que estaba mal herido y se desmayó. Mis amigos pasaron la noche raspando y quitando la brea que me cubría, y lavando y limpiando mi cuerpo, de modo que al llegar a la mañana estaba listo para poder vestirme otra vez. Qué extraordinario ser humano. A pesar de todo lo que él había sufrido y todo lo que había pasado, él volvió nuevamente a ese día. Se reunieron muchas personas y él predicó el Evangelio. Él dio un discurso muy potente, que algunos dicen que en esa reunión que él dio su discurso se encontraban algunos que habían atacado a José Mí esa noche. Recuerdan que José Mí dice que él vio a Sidney Reed tirado como él pensó que estaba muerto Sidney Reed. La historia cuenta de que lo agarraron de los pies a Sidney Reed
y lo arrastraron. Cuando lo arrastraron, la cabeza de Sidney Riddle golpeaba fuertemente contra el suelo. Por mucho tiempo, Sidney Riddle tuvo gravemente, algunos pensaban que él iba a morir, pero se sanó, pero él no quedó bien. Del dolor de al golpearse contra el suelo, causó graves traumas en su cabeza. Woodruff, él comenta en su diario personal que dice que Sidney Riddle a veces él estaba bien, como inspirado y con mucho conocimiento, mucha sabiduría, pero a veces estaba caído en lo más profundo. Él, a partir de ese accidente, Sidney Riddle ya no fue el mismo. Y al leer la historia de lo que le sucedió a Riddle, pude entender el por qué él se alejó de la iglesia. Tal vez ya su mente no trabajaba bien, no estaba bien por los terribles y dolorosos golpes que recibió cuando lo arrastraron tan fuertemente. Habrá tenido un trauma muy grande. De esta forma, él se perdía a veces. No era lo que nosotros conocíamos al principio como era Sidney Riddle. Y tal vez por eso, al no trabajar bien su mente, su cabeza, al no estar bien, eh, se alejó de la iglesia, Sidney Riddle. Pero el Señor sabrá por qué. Y así el Señor va a juzgar en los últimos días, tal vez, si él no hubiera sufrido tan tremendos traumas en su cabeza, tal vez él hubiera seguido siendo miembro en la iglesia. Bien, brevemente, cuando José Smith, se cura, él vuelve a la traducción y a la revisación del Apocalipsis en que lo encontramos nosotros ahora. Eh, son preguntas y respuestas. José Smith preguntaba al Señor, a veces pienso que estaban sentados ellos, el Señor de un lado de la mesa y él del otro lado, haciendo preguntas y contestando. Eh, Me parece maravilloso la forma en que se desarrolla este capítulo. Y para poder entenderlo un poquito mejor también, em, vamos a leer una parte de, del libro de Revelaciones. En el libro de Revelaciones, em, vamos a ir al versículo 3 que dice, y escribe el ángel de la iglesia, oh, perdón, em, iba a leer aquí una parte, pero sí, realmente, el, para que podamos entender mejor, dice que esta revelación él la recibió. Aquí en el versículo 4 dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Comienza así el Apocalipsis, a las 7 iglesias que están en Asia. En ese tiempo, lo que se consideraba Asia es lo que ahora nosotros conocemos como Turquía. Ellos le llamaban Asia en ese tiempo. O sea que las 7 iglesias se encontraban ahí en Asia. Y comienza el capítulo 4 que es muchas de las preguntas relacionadas al capítulo 4 está ahí. José Smith comienza con el versículo 6 del Apocalipsis y dice, pero vamos a leerlo todo completo, no es muy largo, para que ustedes puedan entender de dónde vienen las preguntas de José Smith. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. De inmediato estaba yo en el espíritu, y aquí
un trono que estaba puesto en el cielo, uno sentado en él, y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Y alrededor del trono había un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi en los tronos a 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas corona de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. 7 lámparas de fuego ardían delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio, semejante al cristal, en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser viviente era semejante a un becerro, el tercer ser viviente tenía rostro como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. En este versículo le quiero recalcar que hay 3 seres vivientes que él dice semejante. Semejante a un león, semejante a un becerro y semejante a un águila volando. Pero el tercero dice, el ser viviente tenía rostro como de hombre. Esa diferencia no para que vayan recordando. Y dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo, ni de día ni de noche, diciendo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, y el que es, y el que ha de venir. Cada vez que cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y alabanza al que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive para siempre jamás, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Le quería leer todo para que más o menos pudiéramos entenderla un poquito mejor. Lo que José Smith recibe como revelación. Y ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas. El primero dice, ¿qué es el mar de vidrio del que habla Juan en el capítulo 4, versículo 6 del Apocalipsis? La respuesta es la tierra en su estado santificado, inmortal y eterno. Em, para que podamos entenderles un poquito mejor, José Smith nos dejó también en otros capítulos más adelante, en el capítulo 88, versículos 19 y 20, dice, porque después de haber cumplido la medida de su creación, la tierra, será coronada de gloria, sí, con la presencia de Dios el Padre, para que los cuerpos que son del reino celestial la posean para siempre jamás, porque para este fin fue hecha y creada, y para este fin ellos son santificados. Para este fin fue creada la tierra, para que sea santificada. También Doctrina y Convenio 139, José Smith recibe la revelación esta que dice, esta tierra, en su estado santificado e inmortal, llegará a ser semejante al cristal,
y será un Urín y Tumín para los habitantes que moren en ella, mediante el cual todas las cosas pertenecientes a un reino inferior, o sea, a todos los reinos de un orden menor, serán manifestadas a los que le habiten, y esta tierra será de Cristo. No sé si ustedes se acuerdan, el Urín y Tumín. El Urín y Tumín era lo que los sacerdotes en el tiempo de Moisés, ellos llevaban colgados en el pecho. Eh, a ver, ellos llevaban colgado en el pecho. Y le voy a mostrarle una imagen para que nosotros, para que ustedes puedan verlo un poquito mejor, entenderla. Ese Urim y Tumim que ellos llevaban ahí en el pecho, cada parte, cada piedra preciosa que llevaban ahí eran de diferentes colores. Cada una de ellas representaba a cada tribu de Israel. Se cuenta de que cuando Dios respondía o daba una respuesta positiva, esas piedras se iluminaban, dándole a entender al sacerdote que la respuesta que Dios estaba dándole era positiva, era verdadera. De esta forma ellos podían saber qué es lo que era verdad y qué no era verdad. Em, pero en el tiempo de José Smith era diferente. El Urim y Tumim que José Smith tenía, se lo voy a mostrar, em, era diferente a lo que en ese tiempo era en el tiempo de Moshe los sacerdotes. El Urim y Tumim era más o menos a esto, eran dos cristales sostenidos por un metal en que podía José Mil le llamaba también intérpretes. Él podía traducir cualquier idioma o cualquier objeto que le llegaba a la mano de tiempos pasados. Más o menos algo así era parecido el Urim y Tumim. Por eso cuando dice que la tierra llegará a ser como el Urim y Tumim, estaba hablando acerca de eh, lo que Juan había visto, que era del Urim y Tumim, ¿verdad? Ahora quería leerle lo que José Smith había dicho. Am, aquí está. Él dice, las cortinas de los cielos se apartaron para Juan y mediante una visión pudo ver épocas futuras y contempló acontecimientos que sucederían en cada periodo subsiguiente hasta la escena final. Mientras observaba las glorias del mundo eterno, vio innumerables concursos de ángeles y escuchó la voz de Dios. José Espino aclara de que vio todo esto, lo que iba a acontecer en la tierra. Y en realidad lo que es el Apocalipsis para nosotros, ¿cómo podríamos nosotros interpretar todas las cosas que él había visto? Em, para nosotros lo más importante es que Dios le reveló a Juan, que lo tenemos nosotros en el libro de Apocalipsis, el final de todo. ¿Qué es lo que va a suceder con la tierra y con sus habitantes? Y esto es lo más importante, esto es lo que para nosotros debe ser lo más importante en nuestras vidas, es llegar a saber la parte final de todo esto. ¿Qué va a suceder al final de todo? Sé que a muchos le interesa
eh, lo que, las cosas que va a causar antes del final, como las guerras, los terremotos, los incendios, las inundaciones, las pestes que van a venir, enfermedades. Pero nosotros tendríamos que prestarle atención al final. Hubo un hermano que habló, dio una analogía de lo que es, lo que podría ser con un partido, yo lo voy a llevar a un partido de fútbol. En otro lado lo conocen como soccer. Si nosotros le prestamos, vamos a ver un partido y le estamos prestando atención al horario, cuándo va a terminar el partido, cuándo va a terminar el partido, vamos a perder todas las lindas jugadas, los acontecimientos del partido, los goles, lo vamos a perder mucho. No vamos a gozar de ver este partido, porque vamos a estar nosotros, nuestra mente y nuestros sentimientos, nuestro deseo enfocado en el final, menos de estar gozando lo que estamos viviendo en ese momento. Este hermano dio ese tipo de analogía, pero también se puede utilizar esta analogía en que si nosotros estamos prestando atención y discutiendo y hablando y tratando de razonar cómo fue el accidente que hubo en el partido que llevó a un penal o que cómo fue que sucedió el gol, cómo fue, quién dio el pase, quién tocó, quién le dio, vamos a perder la alegría de gritar el gol, porque vamos a estar absortos viendo qué es lo que sucedió, cómo sucedió eso, cómo pasó, menos de estar contento de ver que hubo un gol. Y más o menos podíamos ver este libro de Apocalipsis, prestarle más atención al final de esto. ¿Cuál fue el sentido que Juan le dio? Juan no lo dio el sentido para que nuestra mente y nuestro corazón queden atrapados en los terremotos, los incendios, en las enfermedades, que es importante saber porque son señales, pero no que no quede atrapado ahí, sino que nosotros tengamos nuestra pista en el final, la gloria paradisiaca, el reino celestial, el gozo, la felicidad que va a traer al final de todo esto. Porque si nosotros sabemos que este es el final y el equipo nuestro va a ganar, no nos vayamos, no cambiemos de equipo, no nos vayamos, este es el final, este es lo que va a suceder con todo lo que mantuvieron la fe, todo lo que perseveraron hasta el final, todo lo que guardaron el testimonio y los convenios, gozaron de toda esta felicidad. Es como tener el árbol de la vida adelante nuestro con el fruto brillante ahí, listo para comerlo. Pero nosotros seguimos agarrados de la barra de hierro y mirando el río de la inmundicia del mundo que pasa y no estamos prestando atención que el árbol de la vida está al frente nuestro. Su fruto está ahí para probarlo y disfrutarlo. Esta es la intención del Apocalipsis, que podamos gozar el final, que la tierra sí o sí y todas las creaciones de Dios van a recibir su gloria. Vamos a seguir entonces con el Doctrina y Convenio 77. En el versículo 2 la pregunta dice, ¿qué hemos de entender por los cuatro seres vivientes de lo que habla el mismo versículo? La respuesta dice, son expresiones metafóricas que usa Juan el revelador para describir los cielos, el paraíso de Dios, la felicidad del hombre y la de los animales. Para que recordemos más o menos de los seres vivientes que él vio, para que nosotros podamos recordar am, estos seres vivientes que él vio, que representaba uno al león,
Era semejante al león, el otro era semejante al hombre, al águila y al buey. Tenía una semejanza. Solamente eh, lo que era, él dice, semejante era el león, el buey y el águila, que volaba, pero del hombre dice la cara del hombre. O sea, los otros se asemejaban, pero lo del hombre era del hombre. Y dice, de lo que también dice, es la felicidad del hombre y la de los animales. Como podemos ver, aquí nos aclara de que los animales también tienen un grado de felicidad. Aunque nosotros como humanos, como hombres, eh, tenemos el conocimiento, la inteligencia, el razonamiento, la inspiración, la guía del Espíritu Santo, ellos también llegan a tener felicidad. Ese es el objeto que Dios ha creado, todas sus creaciones, para que lleguen a un completo gozo, todas sus creaciones. Y continúa diciendo, y de lo que se arrastra, y de las aves del cielo, siendo lo espiritual a semejanza de lo temporal, y lo temporal a semejanza de lo espiritual, el espíritu del hombre a semejanza de su persona, como también el espíritu de los animales y de toda criatura que Dios ha creado. Todas las creaciones de Dios fueron hechas para que alcancen su completo gozo. Em, Quiero mostrarle un video. Todo lo que Dios ha creado, desde las pequeñas partículas a todos los animales, los insectos, todo lo que rodea la creación de Dios en sí, fue hecho, pero el hombre, para que tenga gozo, la familia, los hijos, todo fue creado para el beneficio, toda la gloria de Dios, todo lo que Él creó, tanto lo que está en la tierra como está fuera de la tierra, todo el sol, todo lo que el sol, la luna, todas las estrellas, todo fueron creadas con un propósito, que alcancen su gozo eterno, que lleguen a saber que la felicidad está en todas las creaciones de Dios. Y nosotros debemos aprovechar y tratar todas las creaciones de Dios de una forma más, más sagrada, más cuidar todas las cosas que Dios ha hecho para que nosotros podamos disfrutarla y tener gozo en ella. Em, y sigue diciendo en el versículo 3, hablando de estos seres vivientes, dice, vamos a ponerlo de vuelta a los seres vivientes. Eh, de esta forma nosotros vamos a tener un mejor concepto, ¿no? Una mejor forma de ver las cosas. Em, Hablando de estos seres vivientes, en el versículo 3 dice, ¿están limitados los cuatro seres vivientes a animales particulares o representan clase u órdenes? La respuesta dice, están limitados a cuatro animales particulares mostrados a Juan para representar la gloria de las clases de seres en su orden o esfera de creación, decretados en cuanto al gozo de su felicidad eterna. Todos llegan a tener felicidad y gozo eterno, todas las creaciones de Dios. En el versículo 4, hablando de esto, el versículo 4, eh, vamos recordándole, voy a mostrar ciertas imágenes también de lo que vio para poder entenderlo y verlo un poquito mejor.
Dice, em, ¿qué hemos de entender por los ojos y las alas que tenían los seres vivientes? Recuerdan que vio que estos seres vivientes, eh, el león, el águila, el buey y el hombre, tenían por todos lados, tenían 6 alas y tenían ojos por todas partes. Dice, son sus ojos son representación de luz y conocimiento, es decir, están llenos de conocimiento y sus alas representan el poder para moverse, para obrar. Y viendo esto, lo que dijo José Smith acerca del Urim y Tumim, el Urim y Tumim en realidad representa eso. El Urim Tumim en hebreo es luz y perfección. Luz y perfección representa en hebreo. Y esto es también luz, es conocimiento, o sea, es perfección. No sabemos por qué vio de esta forma todo, pero tiene su significado, es metafórico, es un simbolismo. ¿El simbolismo qué es? Son alegoría, metafórico, como dije, o es figurado. No lo podemos interpretar de una forma literal, eh, textualmente, no lo podemos llegar a interpretar. Pero lo más importante, como le dije anteriormente, es saber que todas las creaciones de Dios van a ser exaltadas, van a llegar a ocupar el lugar que le corresponde a cada una, de acuerdo a las obras y lo que hayan hecho en este estado de probación. Em, Dice en el versículo 5, en el versículo 5, voy a ir mostrando a medida que vamos viendo. em, em, en el versículo 5 habla acerca de los ancianos y le quería mostrar la imagen. Dice, ¿qué hemos de entender por los 24 ancianos de lo que habla Juan? Dice, hemos de entender estos ancianos que Juan vio habían sido fieles en la obra del ministerio y habían muerto. Pertenecían a las 7 iglesias, estaban entonces en el paraíso de Dios. Recuerdan que yo le leí anteriormente que eran 7 iglesias que estaban en Asia, se conoce, ahora se conoce Turquía, pero tal vez él llegó a conocer a estos 24 naciones alguna cara muy conocida que a él le pareció verlos ahí y reconocerlos tal vez. En el versículo 6, vamos a poner una imagen del versículo 6, que habla acerca de los sellos. En el versículo 6 dice, ¿qué hemos de entender por el libro que Juan vio sellado por fuera con 7 sellos? Que contiene la voluntad, los misterios y las obras reveladas de Dios, las cosas ocultas, su administración concerniente a esta tierra durante los 7000 años de su permanencia, o sea, su duración temporal. Lo que yo le quería comentar, hermanos, era que Jesucristo mismo dice, son expresiones metafóricas. O sea que cualquier tipo de interpretación que nosotros le podamos dar a estas revelaciones, en realidad no es eso lo que quiso decir Juan, pero tampoco está mal poder pensarlo de una forma diferente.
como ser estos cuatro animales, algunos los pueden representar como las tribus de Israel. Sabemos que cada tribu de Israel tenían estandarte, que tenían animales o cosas que mostraban que eran ellos. Estos cuatro animales, recordemos, podemos interpretarlo también de esta forma, que el león que vio Juan eh, era la imagen que tenía la tribu de Judá. Y sabemos que cuando hablan de Jesucristo, el león de la tribu de Judá representaba a Jesucristo. También vio un becerro. eh, el becerro representaba a la tribu de Efraín. El hombre que vio representa a la tribu de Rubén. Y el águila representa a la tribu de Dan. Y estaban ubicados estos en los cuatro puntos cardinales. También se puede interpretar de que el león, como es el rey de la selva, es fuerte, el hombre es inteligente, razona, el águila puede moverse y es poderoso en el aire, puede moverse por tal parte, el buey o el becerro es manso, ayuda, hace que las tareas pesadas sean más fáciles. Entonces, podemos darle diferentes tipos de interpretaciones. Pero esto no es el sentido de por qué. Esto es lo que vio él. Pero lo que nosotros nos debe interesar es lo que va a suceder con nosotros y lo que va a suceder con la tierra y con todas las creaciones de Dios. Esto es la parte más interesante para no perdernos la felicidad, el gozo que encierra. Nos está dando Juan a nosotros el, el final de toda la obra de Dios. ¿Qué va a suceder con todo eso? Nosotros debemos elegir estar con los ganadores o estar con los perdedores. Vamos a seguir entonces con el versículo 7. Dice, ¿qué hemos de entender por los siete sellos con que estaban sellados? Dice, el primer sello representa los primeros 1000 años, el segundo así, y los de los siguientes 1000 años, y así hasta el séptimo. Cada dispensación. Tal vez no sea exacto en tiempo, sabemos que nuestros calendarios fueron cambiados varias veces y no tenemos con exactitud lo que significa, si realmente, si fueron 1000 años o no. Lo que se cuenta es que del tiempo de Adán hasta el nacimiento de Jesucristo eh, han pasado 4000 años, tal vez un poco menos o un poco más, son 4000 años, y del nacimiento a Jesucristo ya llevamos 2000 años. Eh, o sea que estamos viviendo en el sexto sello. En el versículo 8 dice, ¿qué hemos de entender por los cuatro ángeles de lo que se habla en el capítulo 7, versículo 1 de Apocalipsis? Estos cuatro ángeles, dice la respuesta, enviados de Dios, a quienes se ha dado el poder sobre las cuatro partes de la tierra, para salvar la vida y para destruir. Son los que tienen en el Evangelio eterno, para darlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y tiene el poder de cerrar los cielos, de sellar para vida o echar abajo a las regiones de las tinieblas. Luego acá viene el versículo 9 que dice, ¿qué hemos de entender por el ángel que asciende del oriente? El del versículo 2 capítulo 7 en el Apocalipsis. Dice que el ángel que asciende del oriente es aquel a quien es dado el sello del Dios viviente sobre las 12 tribus de Israel. Por consiguiente, clama a los cuatro ángeles que tienen el Evangelio eterno, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y esto nos recuerda lo que sucedía en el tiempo de Israel, qué sellos llevaban ellos en su frente. Para que tengamos una idea, se lo voy a mostrar. Am, Ellos llevaban en su frente escrito Santidad al Señor.
Esto de que representaba en ello el sello en su frente. Santidad al Señor. Y es lo que nosotros encontramos en cada templo que hay en este planeta Tierra, en todos los templos que encontremos en todas nuestras ciudades. Dice santidad al Señor. Llevaban escrito esto en su frente. Y este ángel que clama, diciendo que se ganó el derecho de, de las 12 tribus de Israel y que le da órdenes a estos cuatro ángeles que no hagan daño todavía hasta que no sean sellados estas personas, dicen que es Jesucristo mismo, este ángel. Más adelante dice, este es Elías, que habría de venir a congregar a las tribus de Israel y a restaurar todas las cosas. Jesucristo vino para restaurar todas las cosas. Nuestro profeta actualmente nos dice a nosotros que la restauración continúa. Jesucristo sigue restaurando hasta llegar a restaurar todas las cosas como fueron desde el principio. Am, También le quería, vamos a seguir viendo también em, el versículo 10. Le voy a mostrar la imagen que habla nuevamente de los sellos. Em, Dice, ¿en qué tiempo se cumplirán las cosas de lo que se habla en este capítulo? Este capítulo es el Apocalipsis 6, el que está hablando. Dice, se cumplirá en el sexto milenio, o sea, cuando sean abierto el sexto sello. Cuando se abra el sexto sello, se van a cumplir todas las cosas en que habla en el Apocalipsis 6. En el Apocalipsis 7, que es el versículo 11, dice que hemos de entender por los 144.000 sellados de entre todas las tribus de Israel. 12.000 de cada tribu. Es una pregunta si son 12.000 de cada tribu. Eh, Dice la respuesta que ellos que son sellados son sumos sacerdotes ordenados según el santo orden de Dios. ¿Qué van a hacer esto? Ellos son para ministrar el evangelio externo, porque son estos los que son ordenados de entre todas las naciones, tribu, lengua y pueblo por los ángeles a quienes es dado poder sobre las naciones de la tierra para traer a cuantos quieran venir a la iglesia del primogénito. Em, el versículo 2 habla del capítulo 8 de Apocalipsis, dice que hemos de entender por el son de trompeta que se menciona. La respuesta que así como Dios hizo el mundo en 6 días, en el séptimo día acabó su obra y la santificó, también formó al hombre del polvo de la tierra, de igual manera, al principiar, o sea, al comenzar el milenio, el Señor Dios santificará la tierra, consumará la salvación del hombre, juzgará y redimirá todas las cosas salvo lo que no haya puesto en su poder, que son muy poquitos, son estos que se convierten en hijos de perdición. Cuando Él haya sellado todo hasta el fin todas las cosas, y el son de las trompetas, y el son de las trompetas de las 7 ángeles, es la preparación y terminación de su obra, al comenzar el séptimo milenio. La preparación de la vía antes de la hora de su venida. El 13 dice, ¿cuándo se cumplirán las cosas que están escritas en el capítulo 9 de Apocalipsis? Se cumplirán después que sea abierto el séptimo sello. Eh, Antes que sea abierto el séptimo sello, o sea, antes de la venida de Cristo. El 14, ¿qué hemos de entender? Por el libro pequeño que Juan comió, tal como se menciona en el capítulo 10 de Apocalipsis.
Dice que fue una misión y ordenanza para él, para Juan, de recoger a las tribus de Israel. Y aquí este es él, también Elías. O sea que todo lo que trabajan, todo lo que tienen la función del recogimiento de Israel, tienen el espíritu de Elías. ¿Ustedes lo han escuchado? Tener el espíritu de Elías, ¿sí? Cuando se habla acerca de la obra genealógica, dice tener el espíritu de Elías. Todo lo que trabajan en el recogimiento de Israel de los dos lados del velo, tienen el espíritu de Elías. O sea que todos nosotros que estamos trabajando en nuestra obra genealógica y yendo al templo, haciendo las obras vicarias por nuestro pasado, nos convertimos también en Elías. También los que predican el Evangelio, los que buscan a los hijos de Dios que están perdidos actualmente en la tierra y lo buscan y le hacen saber del Evangelio y lo traen, también se convierten en este Elías. En el 15 dice, eh, ¿qué se da de entender por los dos testigos en el capítulo 11 de Apocalipsis? La respuesta son dos profetas que le serán levantados a la nación judía en los postreros días, en la época de la restauración, para profetizar a los judíos, después que estos se hayan congregado y hayan edificado la ciudad de Jerusalén en la tierra de su padre. Recordemos que todavía el pueblo de judío no había sido restaurado a su tierra. Esto sucedió en 1948, que fue establecido como Estado judío. Eh, Tal vez esto puede interpretarse textualmente. Van a ir dos. También recordemos que los apóstoles también son llamados profetas. Tal vez puedan ser dos apóstoles que van a ser asignados a trabajar con el pueblo de Israel. Pero a pesar de todo esto, eh, el Elder Ox nos ayuda a poder eh, ver un poquito mejor esto. Eh, Vamos a leer lo que dijo el Elder Ox. Dice, el Elder Ox explicó que el estudio meticuloso de las escrituras y de las enseñanzas de los profetas modernos nos pueden ofrecer un conocimiento mayor mediante la revelación. Lo que nos diferencia de la mayoría de los demás cristianos es en la manera que leemos y usamos la Biblia y otras escrituras. También en nuestra creencia en la revelación continua. Para nosotros, las escrituras no son la fuente definitiva de conocimiento, sino lo que precede a esta. El conocimiento definitivo llega por medio de la revelación. La palabra del Señor en las Escrituras es como una lámpara que guía nuestros pies. Y la revelación es como una fuerza enorme que aumenta en gran manera la iluminación de la lámpara. Alentamos a todo a estudiar minuciosamente las Escrituras y las enseñanzas proféticas sobre ellas, así como a buscar revelación personal en oración para conocer su significado por sí mismo. Esto lo pueden encontrar en la escritura, en la lectura de escritura y revelación en la Leona de enero de 1995. También José Smith, quería leer lo que nos dijo José Smith acerca de esta revelación. Dice, esto lo encuentra en Historia de la Iglesia, tomo 5. No es muy esencial
que los élderes tengan conocimiento en cuanto al significado de las bestias, las cabezas y los cuernos, y otros símbolos que se utilizan en las revelaciones de Juan el Revelador o Apocalipsis, ¿verdad? Declaren, le dice a los élderes, declaren los primeros principios y dejen de lado los misterios, para que no sean confundidos. No se metan en visiones de bestias y en temas que no comprenden. Elder Brown le está hablando al Elder Brown, dice, Elder Brown, cuando vaya a Palmira, no diga nada sobre las cuatro bestias, sino predique aquellas cosas que el Señor le ha mandado predicar, a saber, el arrepentimiento, el bautismo para la fe, para la remisión de los pecados. Y esto es lo que más nos debe interesar a nosotros. Eh, Sé que al tener la escritura, tener la revelación, nos llama mucho la atención. Queremos saber su significado, cuándo va a pasar, qué sucederá. Pero esto no, lo que Juan no lo dio con el propósito de confundirnos a nosotros. No lo dio con la intención de que nosotros digamos, bueno, eh, eh, ¿qué debo hacer para poder entender esto? ¿Qué puedo realizar? La intención de Juan es mostrar a nosotros qué va a suceder con nosotros y con la tierra, y cuál va a ser el final de la tierra y de los hijos de Dios. Esa es la intención de él, de que nada se va a perder. Todo vas a ganar un estado de gloria y que la intención es que nosotros podamos gozar de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Esta es la intención del Apocalipsis, que podamos ver que al final Dios y Jesucristo ganan y que nosotros vamos a tener un grado de gloria de acuerdo a cómo hayamos vivido en este mundo de prueba. Me hubiera gustado poder tener más tiempo y poder hablar de otras cosas también, pero queda en ustedes en leer la escritura, orar y preguntar a Dios. La revelación continúa, la restauración continúa hasta el día final. La- pero eso sí sabemos, la tierra va a ser glorificada y alcanzará su exaltación. Y todos nosotros, los animales, todas las creaciones de Dios, todo, el sol, la luna y todas las estrellas y los planetas creados, van a alcanzar su gloria. La expiación infinita que Jesucristo realizó en el monte Getsemaní da a todas las creaciones las oportunidades de alcanzar su gloria sublime, la mayor alta de todas las glorias. Y comparto esto con ustedes y lo dejo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y recuerden, si les gustó, denle un me gusta y también pueden compartirlo. Hasta luego.